Solo un momento. Lo siento que se cae. Te juro que te quito el dragón en la siguiente. Y bueno, son las 12 de la noche. No me agobies. Son las 12 de la noche. No me agobies. Y me tienes aquí con un guión. Eso es me mentira. estás utilizando de esclavo. Es verdad. Hoy os quiero hablar de un problema que tengo como escritora, o sea, creo que todos los escritores tenemos ese mismo problema, y aparte quiero hablar cómo lo llevo yo como escritora brújula, porque siento que ser brújula en ese sentido me fastidia, y es en la creación de un personaje inolvidable, porque todos queremos que nuestros protagonistas sean los más amados, los preferidos de todos, como Rhysand o Poppy. O sea, yo quiero un Rhysand en mi vida, pues igual me encantaría que la gente quisiera mis personajes, ¿Quién ¿no? es ese que lo busca? Es mi crush. Váyatela, hombre. Entonces, como escritora brújula lo llevo peor porque yo no puedo hacer una ficha de personaje. Es una cosa que se me atraganta. Como yo empiezo a hacerlo es que le cojo hasta asco al personaje. Sin embargo, sí que es verdad que yo pues en mi cabeza como que me anoto todo, ¿no? Pues esta es su historia, esto no es... Yo todos los detalles los llevo en la cabeza. ¿Qué pasa? Que además mi problema es que al ser brújula, mis personajes pueden cambiar la historia en cualquier momento. Entonces esos esquemas que tenía yo sobre el personaje pues se ven teniendo que modificarse sobre la marcha. O sea, yo me encuentro la sorpresa, digo, ¡ay, qué guay! Y cuando recuerdo que lo estoy escribiendo yo digo, no tiene tanta gracia. Y entonces pues me atasco porque siento que al final le pierdo el hilo a los personajes y entonces pierdo posibilidades de que sea un personaje inolvidable. Entonces esa es un poco pues mi cruz. Vale, pero... porque a ver, yo que recuerde de Sí. lo que es ser escritora brújula, para ver si he hecho bien los deberes, Sí. es que fluyes, ¿no? Sí, es que no puedo... Hay gente que sabe lo que va a pasar en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, estos son los escritores mapa. Y antes de empezar las novelas, tienen una ficha de personaje en la que saben el cumpleaños del personaje, su signo del zodiaco, su comida favorita, su número de la suerte, lo saben todo, o sea, saben hasta el nombre de los bisabuelos, ¿me explico? E incluso hacen como un esquema de los capítulos. En el capítulo 1 tiene que pasar tal, en el capítulo 2 tiene que pasar tal, en el capítulo... Y lo que fluyen es muy poco en relación a lo que fluye un escritor brújula. Yo escribo con suerte los nombres de los personajes en una ficha, no los escribo todo y descripción cero, o sea, es que me la pela. Entonces, por eso, como escritora brújula, la verdad que tengo pues ese problema, ¿no? Esa incertidumbre, ahí viene corriendo el síndrome del impostor y me dice, vales basura, ¿no? Y esas cosas. Entonces, sí que es verdad que soy escritora brújula, pero luego soy una estudiante muy aplicada, ¿vale? Entonces, yo para la creación de personajes, o lo que yo creo que debería de ser un personaje 10, ¿vale? Me he parado como a pensar todo lo que tenemos que valorar a la hora de crear un personaje, porque sabemos que están los personajes planos y los personajes redondos, ¿no? El personaje plano es el que es igual de inicio a fin y no vale nada, y el personaje redondo es el que se transforma, el que evoluciona durante la novela, que es al final lo que nos engancha, ¿no? Conocer a una persona y ver la capacidad que tenemos de reinventarnos, ¿no? Entonces os voy a contar los factores Que yo creo, por lo menos a nivel general, como los más llamativos, que seguro que me deja alguno, porque es que se pueden tener de cada cosa concreta en cuenta para la creación de un personaje. Yo te digo, el horóscopo, el cumpleaños, el número de la suerte, o sea, habrá... Y yo tantas cosas no me meto, pero sí lo que es a nivel genérico más importante, Vale, ¿vale? o sea, una especie de lista de cosas imprescindibles, según tu A criterio, tener ¿no? en cuenta Vale. para la creación de nuestro personaje. Y lo he dividido como en dos categorías. Los factores externos que afectan y los factores internos. Entonces, dentro de los factores externos he apuntado 9. Lo primero, lo más básico, el físico, ¿no? El físico de nuestro personaje es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ya no solo estamos hablando realmente de la creación del personaje principal o de los protagonistas, sino esto aplica a todos los personajes de nuestra novela. Y, por ejemplo, el físico juega un papel muy importante porque si ponemos un personaje que es feo, queramos o no, hay pensamientos sobre ese personaje a que hacen alusión a lo mejor a que es desagradable a la vista, ¿no? También le da un carácter. Si es un personaje que es feo, pues a lo mejor tiene autoestima baja, entonces ya va jugando un poquito en la creación de lo que es la voz interna del personaje y todo. Vale, porque aquí entra mucho en juego, digamos, los prejuicios que tiene la persona construidos sobre las categorías, ¿no? A las personas feas yo las tengo asociadas a una serie de características que a lo mejor no están escritas en la novela, pero Claro, que yo ya, se las doy. o sea, ya el lector va a tener un cierto prejuicio o no de lo que lea, pero si lo lee desde el punto de vista de un personaje, va a pensar como piensa el personaje, porque el personaje depende de eso, de los prejuicios que tenga, de lo que piense. O sea, si a lo mejor es el mejor amigo del protagonista, aunque sepa que su mejor amigo es feo, lo tiene un montón de cariño, entonces eso no le va a producir nada malo. Otro de los factores externos es su historia previa, o sea, desde que inicia el libro, lo que ha pasado antes sería la historia previa del personaje, ¿no? Pues la historia previa del personaje, o sea, si el libro inicia aquí, todo lo anterior, todo desde que nació el personaje hasta que ha llegado a este punto que inicia el libro, sería su historia previa, ¿no? Pues su trama familiar, todo lo que ha vivido le afecta evidentemente
a cómo es ahora, le da un porqué, un sentido a cómo es ahora. La cultura, la edad, la clase social, los conocimientos, incluso qué tipo de criatura es o la raza, ya van a afectar a cómo es la historia, ya le va a dar una carga, también dependiendo del tipo de mundo que creemos. En el caso de la fantasía, si es una novela normal, o sea, que es basado en nuestro mundo real y tal, ya tiene como unos prejuicios. O también del tiempo en el que esté basada nuestra novela, si es hace 1000 años, si es dentro de 3000 años, ¿no? Eso también va a influir. Y por último, de los factores externos diríamos su forma de relacionarse con los demás y la red de conflictos que va a llevar a lo largo de la novela. O sea, cuáles van a ser los conflictos tanto internos como externos que va a tener nuestro personaje. Pasamos a los factores internos. El primero, uno que nos encanta a todos, que parecemos fans, y son los traumas del personaje, que parece que nos encanta sufrir. Entonces, es una parte muy importante de la novela, evidentemente, porque eso ya dice de quién son, que muchas veces esto está relacionado con su historia previa, que hemos dicho que es un factor externo, ¿no? Pues su trauma es de lo que ha vivido, ¿no? Lo que le ha quedado y que es su cruz o su manera, ¿no? De relacionarse, de ser, de hablar, de todo, ¿no? Lo condiciona como un poquito todo. Luego están los valores y las creencias, que también pueden estar basadas dependiendo del tipo de mundo en el que viva el personaje, ¿no? O ya sean sus creencias o valores propios de lo aprendido. Luego está un factor muy importante, el arco narrativo, en el que tenemos que decidir si queremos que sea un arco de redención, de transformación, de caída o de reafirmación de nuestro personaje. Otra cosa que podemos valorar en nuestro personaje es su forma de expresarse, si es una persona pues mal hablado, si es muy vulgar, si es una persona muy culta y que se le nota mucho al hablar. Y lo más importante incluso, que esto te diría que es el lenguaje corporal. Muchas veces como que pasa desapercibido y añadir el lenguaje corporal, o sea, una persona tímida pues a lo mejor se abraza mucho a sí misma, una persona más extrovertida está todo el día pues a lo mejor tocando a otra persona en el hombro o lo que sea, ¿no? Pues reflejar un poco su manera de ser en gestos. Parece que pasa muy desapercibido y en verdad da mucha fuerza al personaje. Por ejemplo, una decisión que hay que tomar también son si nuestro personaje va a tener un secreto que va a salir a lo largo de la trama y que va a crear un antes y un después. O sea, un plot twist de película. Pues eso ya hay que tenerlo pensado desde el principio prácticamente. Es un plot twist. Un giro de trama inesperado, ¿vale? También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestros personajes tienen que tener defectos. Me parece genial que los libros de hoy en día los personajes estén como un tren. Estupendo, me parece genial, me encanta leerlo. Pero a nivel personal es que tienen que tener algún defecto, incluso a nivel físico tampoco pasaría nada porque tuviera un defecto, ¿eh? Pero sí que es verdad que es que parece que ahora solo va lo perfecto y tienen que tener esos defectos para ser grandes personajes, o si no, porque nos gustan tanto los personajes de moralidad gris, ¿eh? Aquí tanto que nos va, pues por eso, porque tienen defectos y por eso nos gustan al final. Y el que hace un personaje perfecto, pues ese no le va a gustar a todo el mundo, porque necesitamos personas reales, aunque sean personajes tienen que ser reales. Ahí hay un llamamiento por lo cotidiano, Claro. por lo mundano. Luego están los hábitos, ¿vale? ¿Qué hábitos tiene un personaje? ¿Cuáles son sus manías? ¿Vale? Esas cosas hay que mostrarlas. También necesitamos que los personajes, igual que tienen defectos, tengan malos hábitos, o sea, que tengan algo que los haga imperfectos, ya no solo de personalidad, sino alguna manía fea o yo qué sé, algo así, ¿sabes? Que también como que los baja al plano terrenal, ¿sabes? Que puedan ser cualquiera y no sean un dios siempre todopoderoso. No, ¿vale? También tenemos que verlo como a la altura nuestra. Luego también, esto no es obligatorio, pero es algo a tener en cuenta, que tenga algún detalle distintivo, algo que lo haga único y especial. Esto en verdad también podría haber ido con el físico, porque por ejemplo, Rizan, volviendo a antes, ¿no? Un detalle súper distintivo es sus ojos violetas preciosos. Eso ya es un detalle que tú piensas y dices Rizan, ¿no? O si pensamos, por ejemplo, por irme por otro lado, en Sherlock Holmes, tú te imaginas la pipa, la gabardina y ya más a nivel intelectual que lo resuelve todo, ¿no? Algún detalle que tú dices, un tío que resuelva cualquier misterio, Sherlock Holmes. Y otra cosa que creo que pasa desapercibido y que amamos todos son las contradicciones en los personajes. Cuando se entrechocan los valores, las creencias, cuando su corazón dice una cosa y su cerebro dice otra, cuando el deber y el corazón se encuentran en una decisión, nos encanta. Pues queremos ver eso.
O sea, que el personaje tenga momentos en los que dude de sí mismo, de cómo ha sido hasta X momento, por cosas que estén pasando, ¿no? Y haya una dualidad, ¿no? Una contradicción de lo que se espera del personaje, lo que quiere hacer, ¿sabes? Cuestiones así. Eso suma puntos. Por último factor, que me parece el más importante de todos, porque al final sin esto no hay personaje redondo, es la motivación. El personaje desde que inicia la novela hasta que acaba tiene que tener una motivación, ya sea pequeña, grande, pero tiene que tener un trabajo durante la novela en el que cuando llegue a la novela llegue a su motivación o lo consiga. Si un personaje no tiene motivación, o sea, no tiene un anhelo o algo que lo mueva a seguir adelante, es un personaje plano, no tiene nada que aportar. Es igual de principio a fin y eso nos aburre, o sea, necesitamos ver que el personaje pues lucha por sus sueños o lucha por sobrevivir, lucha por algo, ¿sabes? Si no tiene una llama interna, ¿qué tiene? Pues eso para mí es lo más importante de todo, o sea, podrías tirar a la basura todo lo que he dicho antes y quedarte con la motivación, o sea, mínimo la motivación, lo demás ya es secundario. Pero que son detalles que, por ejemplo, yo creo que a mí me ayudan, ¿no? Un poquito a tener cosas en cuenta. Ya luego hago lo que me da la gana, la verdad, pero bueno. Vale, o sea, con todo este conjunto de características, tanto de factores externos como de internos, ¿tú dirías que hemos construido un buen personaje? Yo creo que teniendo estas cosas en cuenta se construye un buen personaje, la verdad, creo que no hace falta más. Ni los bisabuelos, ni el signo del zodiaco. A mí no, pero sí que te diría que para pasar la prueba de fuego, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo, para encontrar en qué punto empieza el personaje en la novela y a dónde va, ¿no? Ya teniendo en cuenta lo que te he dicho de la motivación, la pirámide de Maslow, que muestra 5 escalones por los que va pasando una persona, ¿no? Cuando tiene una cosa va a aspirar a otra. Si tú eres capaz de poner a tu personaje, ¿no? En plan, vale, al inicio de la novela, si tú eres capaz de decir, vale, mi personaje está en este, entonces ya sabes que a lo largo de la novela tiene que ir subiendo escalones. Por lo menos debe ser tu intención si quieres que tenga una motivación y luche por ella. Esa es mi creencia. Consigues un pedazo de personaje si solo sabes hacer Ubicarlo en las necesidades. eso. Y le das una motivación con sentido, porque si le das una motivación absurda, no va a llegar a nada. Ya tienes todo el trabajo hecho. Te voy a explicar por qué. Porque hay un personaje, ya lo siento, porque vamos a seguir por la parte de risa, porque es del mismo libro. Fíjate, la que yo al final lo voy a tener que buscar de verdad. Es del mismo libro, ¿vale? Y pasa por cada uno de los escalones de la pirámide. Y voy a poner los ejemplos porque es que este libro se lo ha leído prácticamente todo el mundo, entonces no le hago spoiler a nadie. Pero estamos hablando y lo voy a pronunciar mal, sé que lo voy a pronunciar mal porque aquí yo he escuchado a cada uno pronunciarlo de la manera que le ha dado la gana, el nombre, lo voy a pronunciar como yo quiera, ¿vale? Entonces yo voy a hablar de Faire Archeron, nuestra protagonista femenina de Acotar. Empieza la novela en el primer escalón, que es el escalón de las necesidades biológicas. Está muerta de hambre, vive en una cabaña de mala muerte, muerta de frío, los padres y las hermanas son ceros a la izquierda y ella es la única que sale a cazar por necesidad de no morirse, por alimentar a su familia y por todo. Vamos ya por el escalón más bajo. Cuando llega a la corte de primavera, esas necesidades quedan cubiertas. O sea, ya tiene comida, tiene un refugio, está calentita, ya no hace frío porque no hay invierno, ¿no? O sea, ya el primer escalón lo rellenamos. El segundo escalón es la necesidad de seguridad. Después de un tiempo en la corte de la primavera, empieza a sentirse segura, cómoda, tiene un techo y empieza a sentirse a gusto en él. Rellenamos la seguridad. El tercer escalón son las necesidades sociales. Se hace amiga de Lucien, el Tanlin más o menos empieza a bailarle la gracia, entonces empieza a socializar e incluso... No recuerdo el nombre de la sirvienta. Espérate, has dicho a bailarle la gracia. ¿Qué tiene de malo eso? A bailarle el agua. Bailarle el agua, creo que bueno, sí. digo, Retomo, venga. Ya como que empieza a cubrir un poco eso de, pues, amistad, amorío. Ya se relaciona con gente y no es con gente que depende de ella para subsistir. Entonces ya, pues, sumamos escalón. Luego está la necesidad de estima y reconocimiento. O sea, ya ella quiere sentirse importante. ¿Qué pasa? Que en la corte de primavera no lo consigue porque, vamos a llamarlos tontitos, pero se va a la corte de la noche. Y ahí pues recibe el reconocimiento que ella espera. Espera, has dicho, no lo consigue la corte de primavera porque vamos a llamarlos tontitos. Y ahí empieza a sentirse valorada, que siente que es una más, que puede hacer lo que quiere, o sea, se empieza a sentir como realizada, ¿no? Que puede hacer sus pinitos en lo que ella quiera, ¿no? Y ya por último, culmina con la necesidad de autorrealización. Y ahí se vuelve... alta lady, ¿vale? Lo peta y se siente la mejor versión de sí misma, porque se han dado todas las necesidades antes y ha podido culminar en lo que es. Si somos capaces de ubicar al personaje e ir escalando, vamos a conseguir un pedazo de personaje redondo, porque no queda otra. Un Porque pesazo. un pedazo, no.
Pedazo. Bueno, pues con mis humildes conocimientos, si os sirven para algo, os invito a dejar algún comentario si queréis comentar algo sobre la construcción de personajes. Maravilloso. Un besito.